Vecinos y vecinas de Otero San Lázaro, Villafría y Parque de Invierno. Esta tarde a las 7 en el Centro Social de Otero, asamblea abierta para debatir los problemas del barrio y de sus gentes. Convoca el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Oviedo. Calatrava te la clava. Es una página web que hay con un diputado. De hecho, hay una comisión que se aprobó en el Pleno en el mes de septiembre, una comisión de investigación. Comisión de investigación que yo me presento a la presidencia para presidir esa comisión porque fuimos nosotros quienes la propusimos y el resto de los grupos dijo que sí. Tenéis que saber que dentro de 6-7 meses o tal vez antes, una empresa llamada Jovellanos 21 va a reclamar al Ayuntamiento de Oviedo entre 30 y 40 millones de euros para que le paguen Calatrava. El Ayuntamiento de Oviedo no tiene 30 o 40 millones de euros, o mejor dicho, los tiene, pero de vuestros bolsillos. Si gastamos 30 o 40 millones de euros en rescatar el Calatrava, pues igual que con Cinturón Verde, 33, si el dinero se lo damos a estos, el dinero ya no lo tenéis vosotros para reclamar ascensores, para reclamar necesidades sociales. ¿Me explico? Y si además este dinero el ayuntamiento no lo tiene y lo tiene que comprar al 7%, los 30-40 se sitúan en 38, 46, 50 millones de euros. Si el dinero lo destinamos para esto, no lo podemos destinar a ninguna de las cosas que os he contado anteriormente. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? O sea, que está previsto otro trago. ¿Qué pasó aquí? Esto viene de una época gloriosa también, de un alcalde que hay que respetar siempre a la gente, aunque la combatas políticamente. Yo, Gabino, lo combatí políticamente hasta donde pude, hasta la extenuación. Gabino llega a un acuerdo por concurso con una empresa que se llama Jovellanos 21, de una familia conocida asturiana que seguramente nadie conoceréis, los Cosmen y Adelaida, gente muy pobre. Bueno, tienen el alza, son gente muy humilde, de rentas como nosotros. Bien. Esta empresa contrata a un superstar de la ingeniería que se llama Calatrava. Calatrava. Paréntesis, hoy perseguido en medio mundo porque todas las horas se van al carajo. Desde Nueva York hasta Bilbao, pasando por Venecia, etc. Viene el artista. La operación consistía en que iba a haber dos Calatravas. Uno, el monstruo que conocéis en el Tartiere. Este monstruo conllevaba que el Ayuntamiento de Oviedo le regaló por un valor de 0 euros todo el suelo y el subsuelo del Tartiere, que era patrimonio municipal, y que tenía un valor de 25 millones de euros. Se lo regaló. Ellos hicieron el Calatrava, hicieron unas oficinas para el Principado de Asturias. Empiezo con la caja. Las oficinas, el Principado pagó 61 millones de euros, que fueron para Jovellanos 21. Y me dirá Teresa, que es muy sagaz, pero ¿cómo que las oficinas se las cobraron al Principado si el suelo era del Ayuntamiento? Pues sí, Teresa, sí. B. Hicieron una gran superficie comercial, que la vendieron en 31 millones de euros a un fondo holandés de inversión. C. Hicieron un hotel de 5 estrellas, que no sé en cuánto está valorado, pero nos enteraremos. Hicieron 1.800 aparcamientos subterráneos, porque no solamente era el Tartiere, era el suelo y el subsuelo. ¿Cuánto facturaron aquí? Alrededor de 300 millones de euros. Que se lo invirtieron. A cambio, ellos ficharon al gran monstruo Calatrava. Calatrava te la clava. Calatrava hizo el monstruo y Jovellanos 21 facturó
lo que facturó lo metió en el bolso y durante 50 años ellos se responsabilizaban de la gestión del Palacio de Congresos. Hasta aquí de acuerdo, ¿no, Indalecio? En la parte de abajo, donde el antiguo Vasco, el ayuntamiento iba a hacer una escuela de arte, un palacio municipal, bla, bla, bla. Palacio de Justicia, al final, ¿qué quedó? Oficinas, pisos, por cierto, baratos, ¿eh? Sí. Si os cuento este detalle, no lo digáis a nadie, por favor, os lo pido. Es un chollo lo que os voy a decir, a 4.900 euros el metro cuadrado. No lo digáis por ahí, porque quedan sin casas inmediatamente. ¿Qué pasa con Jovellanos 21? Jovellanos 21, una vez que tiene el ingreso, casca la empresa, la hace cascar, crea una situación de crisis, cierra la empresa y automáticamente todo lo que hay debajo se lo queda el banco. No, el banco, el de abajo, se queda el Banco Sabadell. Y la empresa que gestiona las viviendas se llama Solvia, a la que vamos a llamar mañana a comprarle 4 o 5 pisos. Porque había pedido un crédito de 40 millones de euros. ¿Vale? Aquí sí que el banco aceptó la deuda por dación de pago. O sea, a los chavales los echa de casa, pero a Jovellanos 21, dación de pago. ¿Qué pasa arriba? Arriba pasa lo siguiente, ellos facturaron al Principado, quedaron con el hotel que está en la parte de atrás, el Calatrava, y ahora, ¿qué pasa? Dicen ellos, ya lo veremos, que Calatrava les había dicho que iba a costar 40 millones de euros el monumento al hormigón, pero que les cobró 90 millones. Primera pregunta que tenemos que hacerles. ¿Y a quién pedisteis permiso vosotros para pasar de 40 a 90? No, a nadie, porque la obra era privada. Ah, era privada la obra, vale. ¿Y ahora que fracasa la empresa? De 40 a 90, ¿quién lo tiene que pagar? Vosotros, el ayuntamiento. ¿Tenéis una cabeza más o menos? Yo os estoy adelantando una parte, porque tengo información, os estoy adelantando una parte de este rollo. Posiciones políticas al respecto. Con toda la educación del mundo, como siempre. El pueblo de Oviedo no puede pagar ni un solo euro. ¿Por qué? Porque además esto trajo consecuencias. ¿Dónde juega el Oviedo ahora? En un campo de fútbol nuevo. ¿Cuánto costó el campo de fútbol nuevo, Indalecio? Preguntéis a más que hay eso. La pensión tuya de un mes, 11.000 millones de pesetas. Que sí pagó el pueblo de Oviedo, cuando aquí teníamos un campo de fútbol. Se lo dimos gratis. Ellos pagaron 0 euros y tenía un valor de 25 millones de euros. Hubo que hacer un campo de fútbol nuevo que costó 11.000 millones de pesetas para jugar en segunda B. Ir a hacer el ridículo en pueblos como el otro día en Santander. Sí. Y está medio vacío. Bueno, medio vacío, bueno, tiene 32.000 asientos y van 7.000 y ya son la de Coller para jugar en tercera división, perdón, de segunda B. Y esto se pagó. Lo pagaste. Y ahora va a venir esto. Desde luego, nosotros, oye, como siempre, vamos a venir, vamos a explicaros la operación con documentos, pero yo creo que hay que movilizarse por esto. No nos pueden robar 40 millones de euros. Porque si nos quitan 40 millones de euros de los fondos públicos que vais a pagar vosotros, todos vamos a pagar, nos vamos a quedar sin servicios sociales, nos vamos a quedar con baches porque no va a haber dinero para pagar los baches. Aquí ha habido más que una mala gestión. Todos los concejales vamos a estar en esa comisión. Lo primero que vamos a pedir son los 5.000 documentos de estas dos operaciones. Hay que leerlos todos. Y hay que salir a la calle. ¿Por qué? Porque los jueces, que al final son los que van a decidir,
si ven movilización social, su sentencia no va a ser la misma que no la hay. Ahí ganamos en parte, bueno, tenemos razón jurídica, pero también lo que pasó para que no machacaran el campo San Francisco y no hicieran en el campo San Francisco la barbaridad que iban a hacer, que era quitarnos una parte de la historia de la ciudad. ¿Os acordáis? Sí, sí. Bien. Esto tenéis que tomar conciencia. Ya, pero y cuando sea una manifestación, ¿cuánto van? Muchas veces 4 gatos. Bueno, pero 4 gatos, éramos casi, según la la organización éramos 100.000, según la policía municipal eran 1.000. Bueno, 1.000. Pero resultó, lo del campo resultó. Bueno, pero mirad, esto es un tema, este es un tema que van a pagar nuestros nietos. Nuestros nietos. Hay que hacer la cena. Van a pagar los ceros. El compromiso que yo me adquiero con vosotros, señora, no me marche para lo de, o que hay otras dos para ir a hacer lo de la medicina esta que vamos a dar ahí. Esto va a pagar los hijos. Y entonces va a haber una comisión, y la comisión hace un dictamen, y es con conclusiones, y ese dictamen va al pleno del ayuntamiento. Y cuando el ayuntamiento apruebe ese dictamen hay que rápidamente llegároslo para que lo tengáis. Para que lo tengáis. Y esto que yo os explico, que lo conozco porque llevo 10 años trabajando en ello, claro, sé casi de memorias, como veis, eso tenéis que tenerlo vosotros. ¿Y por qué el Principado? Si el Principado necesita unos terrenos, ¿por qué no se los pide al ayuntamiento? ¿Por qué el Principado le da dinero a una empresa privada que acaba de recibir unos terrenos que son públicos? O sea, el ayuntamiento no le da al Principado los terrenos, se lo da a una empresa gratis y la empresa le cobra al Príncipe, un intermediario. Porque en vez de 61, a lo mejor esto igual costaba 32. Pero como él cobró los terrenos, ¿me explico? Sí, vaya que si te explicas. No tiene nombre, eso se llama de alguna manera eso. No sé si te explicarás, pero está saliendo muy guay ahí.